no se lo pierda. Y ya están por aquí las mismísimas Renata Turrent e Ingrid Turquelles. Muy buenos días, compañeras, bienvenidas. Hola, buenos días, Ingrid, Ernesto y a todo el auditorio, qué gusto estar por acá. Días a todas. Gracias, gracias. Pues bueno, como le comenté, Leticia Calderón no podrá estar con nosotros y tiene ahí otro compromiso. Tampoco Violeta Núñez, que volvió a recaer ahí, así que pues ahora la influenza ahí, que está todo lo que da por todos lados. Así que bueno, pues a recuperarse ahí Violeta y familia y la doctora que le vaya bien donde le tiene que ir ahí a Leticia Calderón también. En fin, si les parece, mi querida Ingrid y mi querida Renata, pues vamos entrando en materia. Si le mostráramos el chat interno que tenemos, ay, viera usted, hasta segrega uno saliva de veras de que se saborea una mesa. Quién sabe cómo le va a hacer Renata. Hoy la vamos a meter en aprietos. ¡Zas! Este, pues si gustas, mi querida Renata, vamos entrando en materia. Qué personaje es el que quedó como candidato de Morena para ser el gobernador, nada más y nada menos gobernador del estado de Coahuila? Y pues para que vayamos entrando, vamos a ver otra vez esta escena tan particular y maravillosa que nos regalan ahí los compadres y la comadre, pues en este programa muy particular de Adela Micha. Vamos a ver este videito. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Tristes, tristes. Mi querido Leonardo, mi querida Renata Turrent, pues ahora sí que tiene usted la palabra, compañera. Bueno, después de ese video, además, yo empezaría diciendo que a mí, que abiertamente soy militante de Morena, apoyo al movimiento, pues por supuesto que es doloroso que un candidato como el señor Guadiana, pues vaya a ser quien lleve el movimiento o quien trate de llevar el movimiento de la Cuarta Transformación a Coahuila, ¿no? Es un personaje más allá de sus afinidades políticas dentro del movimiento, preocupa muchísimo eh, sus conexiones con empresarios políticos, priistas, y la verdad es que no, creo que no emociona, por lo menos a mí no, y bueno, yo no soy de Coahuila, claramente yo no voto allá, pero bueno, no es un candidato del que yo particularmente me sienta emocionada como parte del movimiento, ¿no? A pesar de que no sea de mi estado. Creo que esto nos lleva a pensar o a entender, a analizar un poco más de fondo que cualquier proceso de selección de candidatos, pues tendrá candidatos buenos, malos, ningún proceso de selección será perfecto y siempre se podrán colar personajes que no nos gusten o que sean incluso problemáticos. Creo que justamente ese es el centro del asunto, ¿no? Que no existe, o por lo menos no en México definitivamente, un proceso de selección de candidatos perfecto, infalible, no lo existe, ¿no? Creo que Morena es el único que por lo menos está atreviéndose a explorar la posibilidad de tener o de presentar una nueva forma de seleccionar candidatos, que es mediante las encuestas, ¿no? A diferencia de todos los demás partidos. El método de las encuestas tiene muchísimas críticas, creo yo, muchas de ellas muy válidas. La principal de ellas que no hay necesariamente mucha transparencia en cómo se hace cuál es la metodología de las encuestas y por lo tanto la gente no sabe exactamente cómo es que se eligen hasta una vez ya que se presentan las encuestas como sucedió ayer, ¿no? Entonces ya se enseña pues el reconocimiento, después la valoración de cada candidato.
Entonces creo que hay críticas válidas. También la respuesta hacia por qué no se presenta de manera tan transparente la metodología es que al presentarlo, pues entonces todo el mundo va a empezar a impugnar antes de la encuesta y entonces se va a volver un relajo interno un poco el miedo que le tiene el movimiento de la Cuarta Transformación a la perredización de Morena, ¿no? Que es entendible, creo, se puede o no estar de acuerdo. Yo soy más de la idea que quizá más transparencia sería mejor y que sería menos el costo, ¿no? Pero entiendo, por supuesto, el miedo. Y esto me lleva a un tercer punto, que es qué sucede con los aspirantes a esta candidatura y qué significado tiene esto rumbo al 24. A mí, en lo personal, me parece triste ver al compañero Mejía con una actitud así, ¿no? Entiendo que a nadie le gusta perder, entiendo que pues que no le guste el candidato Guadiana, lo entiendo perfecto, pero creo yo que si tú te sometiste a una encuesta previo al resultado, pues lo menos que pues que te corresponde es aceptar esos resultados, ¿no? Aunque no te favorezcan, por supuesto, y que en realidad sí es cierto que había varias encuestas que por lo menos a Mejía no lo favorecían, ¿no? En todo caso, a Luis Fernando había una que otra, pero definitivamente a Mejía nunca despegó. Entonces, pues a mí sí me parece muy lamentable la actitud del compañero Mejía de salir a no reconocer y hacer francamente un berrinche de algo que es un proceso que se puede perfeccionar, que te puede no gustar, pero que es algo que tú aceptaste como precandidato. ¿Y esto qué significa? Yo creo yo que es también importante hacia el 24, ¿no? Sabiendo que muchos de las corcholatas han sido críticas de las encuestas y han usado esas críticas hacia las encuestas para poder justificar un posible rompimiento, ¿no? El caso específico de Monreal, que ha hecho todo un relajo alrededor de las encuestas, incluso sus voceros estuvieron diciendo que se iba a imponer a Mejía desde la presidencia, porque era el candidato del presidente, y de repente sale el candidato monrealista, y entonces ahora sí que no saben ni dónde pararse, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que este proceso en Coahuila deja, desde mi punto de vista, yo genuinamente creo que Guadiana pues ganó la encuesta, ¿no? Y eso es, no era el favorito, claramente no era el favorito del presidente, y sin embargo, pues es la encuesta y se respeta y es parte de las reglas que se pusieron dentro de Morena. Entonces creo que hacia el 24 es una buena lección para aquellos que han usado la crítica a la encuesta para poder medio planchar una posible justificación para un rompimiento interno. Reitero, en específico el caso de Monreal, pero también un cierto coqueteo con esa cuestión del piso parejo por parte del compañero Marcelo Ebrard, que creo que, bueno, este ejemplo que sucede ayer, pues nos deja con un mal sabor de boca a quienes no nos gusta ese candidato, pero por otro lado, creo yo, pues con un buen sabor de boca en cuanto a que hay encuestas que se hacen y pues ahora sí que el que gane es el que va a la boleta. Ok, gracias, mi querida Renata. Ingrid Turquelles, tiene usted la palabra. Ay. Pues ¿Vieron el chat que teníamos? se puso de apechito, yo no, ¿qué quieres que te diga? Pues. ¿Vieron el chat que teníamos ayer? No, yo tengo una visión bastante diferente como alguien que no pertenece obviamente a las filas de Morena. Hay varias preguntas que tengo ayer. Me gusta a mí dialogar con la gente, entonces planteé la pregunta ahí en Twitter, así, bueno, ¿quién tiene alguna teoría respecto de qué es lo que está pasando? Porque, claro, una versión es que efectivamente ganó la encuesta este señor. Y hay muchas otras versiones de, no, en realidad fue un dedazo, en realidad fue una designación, porque atrás hay negociaciones, etc. Entonces, un poco para ordenar, yo partiría preguntando, así, la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué Morena tiene candidatos así? Corruptos, tránsfugas, personas que realmente son deleznables, que uno lo ve y dice esto es una vuelta al siglo XIX con un machito,
con un sombrerito cowboy, digamos, que le gusta además matar toros. Entonces uno dice, ¿por qué estamos retrocediendo y por qué Morena elige o incluye este tipo de personas dentro de las posibles candidaturas? Porque obviamente este señor puede haber salido con la encuesta, pero ¿a quién se le ocurrió que podía ser una alternativa? Esa es como mi gran pregunta. ¿Por qué siempre en las elecciones tenemos que estar lidiando con estas personas, ¿no? Que lo único que hacen obviamente es empañar y ensuciar un movimiento que siempre insiste, ¿no?, en no ser como los otros, no ser como el PRI, no tener gente así en su fila. Entonces, la gran pregunta que yo haría es esa, ¿por qué? ¿No? Y una segunda cosa es, bueno, hay muchas críticas a lo que está pasando. Hay dos, yo he visto que hay como dos alternativas. La gente que es parte de Morena, que milita, ¿no?, y que tiene obviamente la militancia, que eso ya hace que sea otra versión, que piden cerrar filas, piden unidad, no cuestionar, sino que aceptar la situación. Y por otra parte, mucha gente que está criticando. Y me parece bien interesante, porque es primera vez que yo veo con tanta fuerza críticas a Morena de las mismas personas que están dentro de Morena. O sea, la verdad que uno en Twitter que puede captar la temperatura de las cosas, como están pasando, sí había mucha indignación anoche, mucho enojo, sobre todo en gente que sí es parte de Morena. Entonces, bueno, ahí hay como dos posturas, ¿no? La postura crítica y la postura que pide unidad, que pide congruencia y seguir, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, que anoche tuiteó, ¿verdad? Diciendo, bueno, hizo como un tuit, lo borró, después puso otro, como que puso tres. ¿Ah, Pero sí? sí, hay como... ¿Lo borró? ¿Borró? Ah, no, ¿no? no vi eso. El primero fue como un tuit, como, ay, este es un muy buen gobernador, así como una alabanza. Después parece que encontró que no era una persona muy de alabar. Entonces, el tuit definitivo es muy correcto. No hay una opinión personal, digamos, sino que es felicito al candidato y algo así como que llama a la unidad en alguna frase, ¿no? Que me imagino que es el mensaje un poco que se está enviando. Y así hemos visto en un montón de gente como cercana a Sheinbaum que también están llamando a la unidad. Pero por otra parte tenemos gente que estaba, incluyendo a Mejía, que es el gran tema yo creo aquí en esta elección, que está apostando a lo contrario, es decir, no vamos a aceptar esta unidad, no vamos a ser acríticos, sino que vamos a cuestionar, ¿verdad?, el hecho de que estamos poniendo en jaque a la gente de Coahuila, porque al final de todo este cuento uno puede decir, bueno, hay todo un juego político, pero ¿quién es el perjudicado final? Las personas que viven en Coahuila y que van a tener que bancarse un gobernador horroroso, como bien hablábamos ayer en el chat, ¿no?, que lo más probable es que se produzcan más muertes. Entonces estamos jugando con vidas humanas, cosa que es seria, ¿no? Este señor, el machito este de cowboy de 70 años, ¿no? Es un señor súper cuestionable, o sea, no solamente tiene, ¿verdad?, esto de que ideológicamente es nada o es un empresario, sino que además tiene todo este negocio del carbón, ¿cierto? O sea, la verdad que no es alguien que en ningún sentido que pudiera ser como viable, ¿no? Y por otra parte teníamos a Ricardo Mejía, que tampoco es una monedita de oro. Hay que recordar que hace unos años atrás estaba levantándole la mano a Naya, o sea, también acordémonos de quién es Mejía, ¿verdad? Porque recuerden que él es originario de MC, entonces también no tenemos, digamos, así como unas alternativas increíbles, pero obviamente bastante más decentes que el señor que salió. Y bien curioso todo, porque si uno piensa antes de la encuesta, Mejía figuraba en la calle, ¿no?, llevando un movimiento ahí con las personas, etcétera, juntó mucha gente para su marcha, y el otro señor del gorrillo figuraba en Qatar. Entonces, uno ahí dice, bueno, aquí hay algo extraño, porque ¿quién antes de una encuesta que va a decidir si vas a ser gobernador o no, se va a pasear a Qatar? O sea, con esa tranquilidad inmensa este señor, tranquilidad En que pleno proceso electoral, además, ¿no? impresionante. Y siendo senador, perdón. O sea, senador en medio del proceso, a punto de recibir el resultado, y se va a pasear a Qatar. Entonces uno ahí dice, o el señor estaba muy confiado en las encuestas o estaba muy confiado en las negociaciones, porque ¿quién diablo, digamos, hace eso antes de que resulte o que salga el resultado? Y por otra parte Mejía, ¿no?, en la calle, ahí haciendo todo lo posible. Entonces es bien curiosa el contraste entre ambas personas. Por otra parte, por supuesto, está el tema de las encuestas, que bien lo puso Renata. ¿Qué pasa con las encuestas? La opacidad de las encuestas. ¿Cuál es el sistema que debiese existir que fuera mejor que la encuesta?
Yo siempre digo primarias en mi ingenuidad como chilena porque somos 5 personas, pero me dicen que acá las primarias no son una alternativa, que vote la gente directo, digamos, y no que voten 1.500 personas por teléfono, porque además alguien decía, por ejemplo, la encuesta de ahora son 1.500 personas por teléfono y había más gente en la marcha de Mejía en la calle, entonces, ¿es representativo, no es representativo, etcétera? O sea, también ahí se genera algún tipo de problema. Y bueno, ayer veía a don Julio Astillero, que fue el primero en salir a analizar este asunto, porque yo dije, ¿quién va a ser el primero que se va a atrever a tirarse una hipótesis, ¿no? En este cuento. Eh, y me pareció bien interesante lo que él planteaba. Bueno, Loret hoy día también sacó su propia columnilla de estas de Loret, que yo sí tengo estómago y paciencia para leerla. Y la de don Julio Astillero tenía que ver con precisamente la reacción de Mejía. Él decía, es bien raro que, primero, Mejía no estuvo en la conferencia de prensa donde se anunció al ganador, se fue antes, ¿no? Después anunció que iba a presentar, digamos, su posicionamiento y pasaron varias horas en que él iba a presentar ese posicionamiento. ¿Cómo nadie, se pregunta don Julio Astillero, ¿no? ¿Cómo nadie le dijo algo? ¿Cómo nadie conversó con él? O sea, ¿por qué se dejó, verdad, esta como vacío en que este señor pudiera enviar este video de la queja absoluta? Entonces le pareció extraño, porque además él, como todos pensamos un poco, creemos que Mejía así como que solo no se manda, ¿no? O sea, lo hemos visto en las mañaneras, lo hemos visto al lado del presidente, el presidente le ha dado un montón de foco, espacio, ha reemplazado a Rosa Isela permanentemente ante las cámaras. Entonces, bien raro que este señor se arranque con los tarros solo, que le dé la locura, digamos, y que además, ojo, que es funcionario federal. No es una persona X que está haciendo un video de queja, es un funcionario federal en funciones hoy, que se le ocurre, ¿verdad?, grabar este video cuestionando el asunto. Entonces, suena extraño que haya podido hacer eso, ¿no?, en este contexto de que es funcionario y que además nadie le pida que renuncie a ser funcionario público, porque ¿cómo es posible, verdad, que mande un video así? Entonces, bueno, para don Julio era interesante porque él decía, yo creo que le están donando la píldora, como decimos en Chile, a Monreal, o sea, haciéndole un cariñito a Monreal, dándole regalos, ¿no? Mira, te regalo este gobernador un rato. Está lo de Durazo también, que estuvo apapachando a Monreal hace poquito, ¿no? Ha sido bastante buena onda, porque obviamente está el plan electoral B, y se necesita que Monreal saque este asunto en el Senado sin tantas modificaciones, pero para don Julio podía ser una técnica para ganar tiempo, para hacerle como que sí, Monreal, tú tranquilo, y una vez que el plan B saliera, entonces hoy la gente está pidiendo otro gobernador, así que chao con Guadiana. Esa era su postura, ¿no? Eso es lo que él dice. Por otra parte, Loret hoy día, que yo les insisto, yo tengo estómago para leer a Loret, a mí me gusta leer a los opositores, son bien, bueno, ustedes ya saben lo que son, pero es divertido leerlos, ¿no? Es entretenido. Entonces, hoy día leí a Loret, que Loret dice, bueno, esto es un regalo al PRI, básicamente el Estado de México, ¿verdad?, va a ser para Morena, Coahuila para el PRI, Morena necesita al PRI porque necesita los votos, están haciendo ahí un tipo de negociación, entonces, bueno, va por ahí, ¿no? Y ante este escenario yo tengo ciertas preguntas, ¿verdad? Siempre yo tengo más preguntas que certezas, sobre todo en estas cosas donde hay negociaciones que uno no tiene acceso, no se sabe, lo vamos a ver después con el resultado, pero no ahora. Entonces, mi gran pregunta es, bueno, ¿este señor ganó efectivamente o no? Esa es la primera pregunta que yo haría. Ganó la encuesta, como dice un montón de gente, entre ellos, bueno, Catu, que estuve conversando con él en Twitter también. Sí, lo vi, qué barbaridad. Sí. Catu, mi asesor de Twitter, me decía que ganó la encuesta, entonces que era imposible hacer, digamos, una imposición, porque era muy evidente que había ganado la encuesta, entonces hubiese sido muy evidente también habérsela saltado. Entonces, esa es una primera pregunta. ¿Ganó o no ganó? ¿La encuesta es legítima o no es legítima? Y ahí también tenemos lo que John Ackerman ayer, en un extenso hilo de Twitter, cuestionaba, ¿no?, respecto de esta encuesta en particular y el hecho de que no era una encuesta legítima. Hay aquí otra pregunta, ¿no? Mano negra de Mario Delgado. Todo el mundo cargó ayer contra Mario Delgado de manera muy profunda, ¿cierto? No, que es un corrupto, que le está entregando a Monreal Morena, etcétera, etcétera. Gente pidiendo su renuncia, gente diciendo que se vaya, etcétera. O sea, es bien interesante, ¿no?
que él sea como la figura. También ahí yo me pregunto, ¿Mario Delgado actúa solo? ¿Realmente creen eso? ¿Que no tiene autorización de nadie? ¿Que él puede hacer lo que quiera? ¿Que no tiene que rendirle cuentas a nadie? Bien raro sería. A mí me parece que no es tan así. Otra pregunta, por ejemplo, u otro asunto es si esto es en parte de pago del plan B, ¿cierto? De la reforma, que es lo que mucha gente decía, que esto es para negociar el plan B. Por otra parte, otra postura como la de Loret y otra gente es, dame el Estado de México, te doy Coahuila, como que estuviéramos negociando fichas. Insisto, hay personas detrás de todo esto, pero bueno, me das el Estado de México, yo te doy Coahuila, esa es otra alternativa, ¿no? La otra pregunta que yo tengo también es tanta unidad que piden en Morena, ¿no? Sheinbaum y otra gente. Tenemos que guardar la unidad y cerrar filas, pero resulta que han estado criticando a Monreal semanalmente, durísimo, Monreal que es parte de Morena. Entonces, ¿por qué defienden, verdad, a este señor o piden cerrar fila y por otra parte son hipercríticos de Monreal y le dan con todo? Entonces uno dice, es una unidad hasta cierto punto con ciertas personas y no necesariamente generalizada, ¿verdad? Entonces, nada, las dos grandes temas que yo veo como de fondo acá es esta cohesión y esta unidad que se pide en Morena es a costa de la gente y debe ser el fin justifica los medios en el sentido de que para mantener la unidad de Morena nos tenemos que cuadrar, ser acríticos y aguantar cualquier candidato que deje la embarrada horrible en Coahuila, que la gente sea la que pague finalmente, es justificable, eso como primera pregunta. Y un segundo tema es la famosa encuesta, si es legítimo o no, si es un buen sistema o no, de cara a las elecciones, ¿cierto?, presidenciales, que va a ser el gran tema de la encuesta, ¿no? Cuando se designe quién va a ser el candidato. Hasta ahí. Ok, no, pues ahora sí que se fue largo ahí la Ingrid Turguelles. Renata, tienes ahí también, querías comentar algo, yo también tengo algún análisis que quisiera comentar, pero adelante, mi querida Renata. Muy breve, lo prometo. Yo creo que Ingrid pone en la mesa algo muy importante, que es por qué Morena o si Morena en este ímpetu de amplitud del movimiento debe aceptar a quien sea. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que es un error a largo plazo y creo que sí tendría que haber cuestiones ideológicas que tendrían que cubrir cualquier candidato. Para poder ser el candidato de Morena, ¿no? Que en parte fue el argumento de Mejía, ayer que sale a decir, es que Guadiana estaba con Riquelme y además los consejeros de Morena de Coahuila mayoritariamente estaban conmigo, lo cual puede ser cierto en cuanto a cómo se tendría que pensar en la selección de un candidato, ¿no? Si solo tendría que ser la encuesta o si tendría que ser un conjunto de los consejeros del Estado más una afinidad ideológica al humanismo mexicano o al obradorismo, a la 4T, como le quieran llamar. Más la encuesta, yo creo que algo un poco más holístico, más integral podría ser una mejor idea. Creo que es válida esa crítica que hace Mejía. Lo que no creo que sea válido es decir, no acepto la encuesta porque esto no se incluyó, cuando previo pues ya se había acordado, ¿no? Creo que hacia adelante sí podría ser algo que se podría incluir y cuestionar. Entonces yo sí considero que esa pregunta que hace Ingrid tendría que ser central en la construcción de selección de candidatos en Morena hacia adelante, definitivamente. Ahora, mi postura personal es, yo critico al candidato, tremendamente me da, bueno, ni quiero ahondar en eso, pero critico al candidato, defiendo que exista no le quiero llamar disciplina, un respeto a un proceso al cual los candidatos acordaron antes de ver los resultados. Eso es lo que yo defiendo. O sea, lo que me parece mal es tú le entraste al proceso con las deficiencias que tiene el proceso, que se deben discutir, se deben mejorar, pero tú le entraste al proceso, no se vale que cuando pierdas salgas y quieras reventar un proceso que no te favoreció. Entonces creo que se puede criticar al candidato y defender a la encuesta, ¿no? Que es como mi postura personal. Y creo que estos argumentos de que la encuesta, un poco algunos de los voceros de Monreal, es que esta encuesta sí, pero las demás no. No, o sea, eso es un poco inverosímil, ¿no? Es como, no puedes decir es que esta sí estaba bien y por eso eligieron al candidato bueno.
solo porque ganó tu candidato. No, señores, no puedes decir uno sí y otras encuestas no. O sea, sobre todo para mí me resulta curioso que los mismos que dicen es que la encuesta de Claudia está mal, una encuesta que ni ha pasado porque es hasta el 23, esa está mal porque, aunque en todas las encuestas Claudia vaya adelante, sino el que debería estar arriba es Monreal, cuando es el último lugar siempre, no pasa del 4%, ¿no? Pero esta, curiosamente, donde sí les favorece, esta sí está bien. Entonces, esas cuestiones, con todo respeto, de una ambición, que muestran una ambición personal o una ambición a un candidato que les va a favorecer en su carrera, pues la verdad es que son muy individualistas, muy neoliberales, ¿no? De esa cuestión como de yo, mi candidato y yo. Y no, esto es un proceso perfectible, pero que es hipócrita decir unas cosas así, en algunas opciones y otras no. Incluso lo que dice Mejía, ¿no? De esto es que había más gente en mi marcha que esas 1,500. Bueno, pero es que estadísticamente, o sea, pues una encuesta se hace con una metodología estadística y no 1,500 personas para hacer un muestreo es un número suficiente, ¿no? Estadísticamente hablando. Reitero, eso no significa que sea la mejor opción y que quizá una primaria, como menciona Ingrid, podría ser algo, bueno, no podría ser, sería algo mucho más democrático y mucho más limpio, pero también existen dificultades pragmáticas y políticas que por lo cual se han decidido hacer encuesta en vez de primarias, que también creo que se puede discutir, pero esa sería, creo que, toda una mesa. Y creo que el tema de decidir que si se hace una encuesta, ¿no? Si tu método es una encuesta, únicamente una encuesta, y no le vas a meter estas otras cosas de qué dicen los consejeros de Morena del Estado, o si hay una afinidad ideológica con el movimiento, entonces sí se tiene que pensar, creo, como partido, que es un partido joven, obviamente no está bien institucionalizado, pero sí tendrían que pensar, entonces, ¿qué se hace con los perdedores? Creo que esa es una pregunta institucional que Morena se tendría que estar haciendo previo entonces, a ver, aquí está la encuesta, esta va a ser la metodología, quien le entra, se atiene a los resultados y qué sucede con los perdedores, porque sería ingenuo pensar que en política, pues, los perdedores no quisieran negociar. Entonces, creo que eso se podría hacer como una operación política previa a la encuesta, y una vez que pierdas la encuesta, pues hay otras negociaciones a las que puedes acceder. Y bueno, ya nada más para contestarle a Loret, que yo no tengo el estómago, pero sí quisiera contestarle, ya que Ingrid nos hizo el favor de desmenuzarlo. Esa narrativa que quieren instaurar de que Morena es el PRI, a pesar de que la alianza legislativa y electoral es el PRI y el PAN, es súper curiosa, ¿no? Porque Morena no es, el PRI, perdón, no es que haya votado necesariamente con Morena. Si así hubiera sido, Morena hubiera podido pasar su reforma, su reforma eléctrica y su reforma electoral. Entonces, creo que los últimos resultados legislativos pues no cuadran con esa narrativa que han querido instaurar desde el PAN, ¿no? Cuando son sus aliados políticos y legislativos y todo. Ya me extendí, perdón, solo eso. No, no te apures, no te apures. Muy bien, mi querida Renata. Bueno, yo nada más algunos comentarios, puntualizaciones también de lo que es mi valoración. Bueno, a mí, por el contrario de la posición de Renata, y bueno, no me quedó claro en lo de Ingrid, en lo que toca a la postura de Ricardo Mejía Verdeja, del subsecretario de Seguridad. Si bien yo coincido en que pues es el subsecretario de Seguridad y es una elección interna para elegir al candidato, no la elección, no es una contienda para la elección ya electoral, es lo mismo que la federal, pues, ¿no? Que ahorita pues está el debate y la discusión si tienen que dejar sus cargos o no, o es hasta que sea ya el proceso electoral, una vez que ya quedó elegido el candidato o candidata. Ese es un tema. Pero a mí me parece la postura de Mejía Verdeja pues muy ética, muy congruente y muy pertinente. Es decir, coloca sus puntos, los argumenta, manifiesta su inconformidad y no se pliega, clava el pico así. Ah, sí, así quedó. Pues no, si algo se ha distinguido Morena, es por manejar encuestas en la oscuridad. Son encuestas oscuras, ¿no?
Ahora esta es la encuesta democrática. No, es quién es la encuestadora, en dónde encuestó, cuál fue su metodología. Pues es por qué, por qué cuando se contrata a otras empresas encuestadoras que tienen también mucha credibilidad, los resultados son opuestos. No Pero solamente, Mejía no ganaba. no solamente no son cercanos. No, yo no estoy hablando de si ganó o quién ganó. No, yo estoy hablando de la consulta, de las encuestas, a quién se encuesta, el tipo de qué empresa es la que contratas y por qué sucede en la mayoría de las entidades del país que cuando se contrata a otras encuestadoras, pues los resultados son muy distintos a las encuestas que hace Morena, las que contrata Mario Delgado. Hay cero transparencia en la metodología en las encuestas y eso hasta esta última siguen sin superarlo. Es el planteamiento que está haciendo Marcelo Ebrard también, pues que haya transparencia en las encuestas, quién, dónde, cuándo, cómo se van a hacer y la metodología, que haya una transparencia plena en ese sentido. Así que, bueno, desde ese ángulo me parece, ayer te leí ahí, Ingrid, que tenías tu asesor electoral a Catú, pues Catú tendría que decir, que haber dicho, bueno, déjame te doy mi punto de vista, pero déjame decir que yo trabajo para Ricardo Monreal, ¿no? Y para Gibran, y yo estoy apoyando la candidatura de Ricardo Monreal, y Ricardo Monreal, pues apoya a Guadiana, al que quedó. Por eso ahí esta escena donde están brindando con Adela Micha y con eso. Entonces, pues Catú tendría que decir eso y entonces ya que diga, sí, no, y es que las encuestas son así y asado. Y en el caso de John Ackerman, pues ya lo he dicho en otros momentos, pues me gustaría que yo no hubiera sido así de crítico cuando tenía poder, conjuntamente con Irma Eréndira Sandoval, no cuando ya no lo tiene. En lo que toca a la encuesta y en términos reales, lo que sucede en Coahuila, para esta encuesta y el resultado de la encuesta, pues ¿cómo no vas a protestar si tienes a un candidato, que el que quedó como candidato supuestamente triunfador, ¿no? Porque el pueblo sabio votó por este hombre, pues imagínate que tiene el respaldo de Riquelme, del gobernador saliente, que tiene el respaldo de los Moreira, que tiene el respaldo de panistas como Xóchitl Gálvez, y que lo ves en las fotos con Xóchitl Gálvez, por ahí tenemos una incluso, y hay otra donde aparece pues con toda el grupo de priistas, ¿no? Osorio Chong y toda esta bola de personajes. Bueno, ese es el que ganó, y supuestamente, y un punto que me parece central y fundamental, y que es el que me parece que estamos poniendo aquí a la discusión, pues es cómo llega Morena a tener candidatos, esta pregunta que planteaba Ingrid, de esta calaña o de esta naturaleza. Y que yo no estoy de acuerdo contigo, Renata, de decir, no, pues esa es la encuesta, así era, y si aceptaste las reglas, pues ya te chingaste. No, pues, ¿cómo? Si tiene el respaldo de los gobernadores y la consulta se hace en Coahuila, pues es una consulta completamente desasiada, además de la falta de transparencia de quién hace eso. Pero es que, ¿por qué no lo hacen público antes? Pues sí, no, sí lo hicieron. Antes de la encuesta. No, pero fíjate, el otro elemento, ¿por qué no te escandaliza más eso de la encuesta? ¿Por qué te escandaliza y dices, me parece lamentable, y dices además, berrinche de Mejía Verdeja? ¿Cómo va a ser un berrinche? Sí, quienes hemos trabajado en Coahuila en materia de seguridad y lo hemos seguido muchísimo, y tienes ahí organizaciones como el FUNDEC o el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y que el tema de las desapariciones es tremendo, y que vayas a dejar un gobernador como Guadiana,
Perdón, ¿cómo no va a ser un escándalo? Es que ¿Cómo sí, no va, es que sí lo es. cómo no va a indignar? Por supuesto que indigna, y es que creo que las dos cosas pueden ser ciertas, o sea, es que no, tampoco quiero que parezca que estoy defendiendo a Guadiana, No, o sea, no. tú ves, mira, es hasta en escala, Renata. O sea, el respaldo de los gobernadores, pero hasta Tolini. Ahí Sí, tenemos bueno, una pero imagen de Tolini. yo solo me Ah, puedo hacer cargo ah, de mis ah, palabras, pero yo lo que quiero No, decir es, yo me estoy haciendo cargo de las mías. Tenemos la imagen ahí de Atolini, en un tuit ahí, saludando y celebrando aquí a estos personajes, retuiteándolos y demás. Mira, como esa, ¿no? Dices tú, pues sí, pues son estos mismos personajes, ¿no? Que tenemos por ahí el video de Atolini también celebrándole a Clara Luz, ¿no? Cuando iba a ser candidata, de Morena, cuando era candidata de Morena para el estado de Nuevo León. Un personaje como Clara Luz, que claro, está, que está trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y si hablamos de los candidatos, de que si era conocido o no era conocido, perdón, pero pues entonces también me quedo pensando en Alfonso Durazo, que era secretario de Seguridad Pública. Mejía Verdeja, pues es subsecretario de Seguridad Pública. ¿Y qué tantos conocían al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo? Y Alfonso Durazo arrasó, y otra vez en encuestas que quién sabe de dónde la sacan, ¿no? Bueno, ya sé yo que quería ya sé que le colocar. toca a Ingrid, pero solamente por alusión, un segundo. Es que creo que la conversación que tú dices sobre las consecuencias que puede tener este candidato en Coahuila, ni siquiera las estoy disputando. Yo ni siquiera conozco el Estado para atreverme a decir qué le conviene al Estado. No me atrevo a decirlo, sería irresponsable de mi parte. Ni siquiera no estoy defendiendo ni eso, ni estoy disputando que un candidato como Guadiana pueda ser catastrófico para el Estado. Eso no lo estoy disputando para nada. Yo lo que estoy diciendo es que Mejía aceptó esta encuesta previo y que si tenía todas estas críticas que son válidas, tenía que haberlos hecho pública antes, muchísimo antes de someterse a la encuesta y decir, esto no me gusta, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo Pero que negociamos? no hagan trampa, Renata. Pero Mejía no ganaba en una sola encuesta. En las de Morena, Tampoco en en las las de otras afuera, ganaba. una donde ganaba, no ganaba, Él ganaba mismo Luis Fernando. coloca, y hay otras dos encuestadoras donde lo colocaban arriba. ¿Cómo? A ver, si tienes 15,000 en un estado y el que ganó llegaba a 1,500, pues es como la marcha aquí con López Obrador, la del Pero es un 13N. muestreo, Es, eso es distinto, es un muestreo estadístico. sí, 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 yo entiendo perfectamente el asunto de los muestreos, ¿cómo no lo voy a entender? Pero también entiendo las marchas y las movilizaciones. Es como la de López Obrador y la de los panistas, ¿no? La de Claudio X, la del 13N y 27N. Pues es un muestreo de cuánta gente respalda a un candidato a otro. Y hablar de 15,000 en una entidad federativa, no está sencillo, reunir 15,000 en una manifestación. Ahora, ganó Verdeja o ganó cualquiera de los dos candidatos, eso sí, yo no sé, y yo no estoy así de que, no, es que debería ser Mejía Verdeja. No, simple y llanamente me parece un desaseo tremendo y me parece lamentable que en Morena los diputados y diputadas, que nadie se atreve a decir nada, porque entonces Mario Delgado no los coloca en la lista para que puedan reelegirse y repetir. Y las corrientes de Morena es la misma, Renata, es la misma. Lo mismo hicieron en San Luis Potosí. Es que Y yo insisto, creo que la se puede. base protestando, los que chambean, los que están ahí abajo, los que respaldaban al presidente López Obrador, y les pasan la planadora. Los resultados son dedazos, Renata. A estas alturas, ¿tú sabes eso o no? ¿O no hay dedazos Es por que parte de la no podría dirigencia de entender Morena? quién hizo un dedazo con este señor.
Eso es lo que a mí en realidad es que esta candidatura justamente me hace pensar como, ¿quién podría hacerle un dedazo a un señor como Guadiana? Mario Pues Delgado, como dice, o sea, yo tampoco creo que Mario Delgado se atrevería. Claramente Guadiana no era el candidato del presidente. no, no era el candidato del presidente. No, era No. Mejía, Era Mejía el candidato al presidente. Y el, claro. y el presidente lo que dijo hoy terminó diciendo, bueno, la democracia es la democracia y ya. ¿No? Está defendiendo, está en la misma postura que yo estoy teniendo, más bien yo en la suya. Está defendiendo la encuesta, Bueno, puede o no estar de acuerdo con el candidato, pero ahora, está ahora, defendiendo el método. ahora ya nos colgamos nosotros y ahora le toca a Perdónenme. Ingrid. Ahora le toca a Ingrid. A mí me encanta verlos discutir en distintas posturas, porque creo que además, para la gente que pone en el chat, ¿no? No, que no sé qué se trata. Es bueno tener distintas posturas para poder analizar. Claro, O sea, claro. horrible sería que estuviéramos los tres opinando exactamente lo mismo. No tendría ningún valor eso. Entonces, yo estoy de acuerdo, yo tengo una postura más intermedia y desde afuera, ¿cierto? Menos así como intensa, ¿no? Pero sí, yo me pregunto, desde que estoy aquí, veo a Morena, etcétera, yo no logro entender, y se los digo así honestamente, cómo es posible que hayan candidatos como este en un partido que se dice que le interesa a la gente, que se dice que le importa el bienestar del pueblo, que se dice, ¿verdad?, de izquierda, aunque, bueno, humanismo, pero igual es izquierda dentro de todo, está muy difícil que eso sea de derecha. Pero ¿cómo es posible que hayan estos personajes? O sea, ¿dónde está la ideología de Morena? Esa es mi gran pregunta. ¿Dónde está la base ideológica? Es un partido que no tiene base ideológica y que lo único que le interesa es ganar elecciones, porque si es así, les auguro un futuro priista. O por el contrario, es un partido que sí tiene una ideología concreta y de ser así, no debieran bajo ningún concepto permitir que los represente, porque al final, ¿qué es lo que hacen estos gobernadores? Además de obviamente su trabajo, ¿no? Pero de alguna forma son representantes de Morena, o sea, todo lo mal que lo hagan o todas las tranzas que hagan, etcétera, van a ser a nombre del partido. Entonces, ¿por qué? Y ahí yo me pregunto ideológicamente cómo es posible que muchas veces Morena incluso incorpore a sus filas gente que fue del PAN. O sea, para mí es inexplicable que un partido de izquierda incorpore gente de derecha, gente corrupta, que además representa todo lo que el presidente critica en la mañanera. O sea, yo escucho al presidente siempre decir, esta gente que hace tranzas, que se ha apoderado de ciertas actividades económicas, etcétera, hay que combatirla. Y bueno, resulta que dice eso por una parte y por la otra, quien toma las decisiones en Morena dice, véngase con nosotros para ganar elecciones, aun cuando usted sea efectivamente lo que el presidente ha estado criticando. Más aún, algo que dice Mejía, que yo le encuentro toda la razón, es por qué además tener un candidato que se opone al presidente públicamente, o sea, que ni siquiera es alguien leal. O sea, que efectivamente en 2 años más se va a ir con quien le ofrezca algo mejor, y va a dejar Morena y le va a dar lo mismo, ¿verdad? Porque el tipo no tiene ideología, es un, ¿cómo se podría decir? Es un neoliberal, ¿no? O sea, le importan los negocios. Entonces, ahí yo creo que hay un error de base concreto, donde yo me pregunto si el fin justifica los medios, ganar elecciones justifica lo que sea, cualquier cosa, venga a la basura, saquemos a esta gente de la basura o no. Entonces, esa es una gran pregunta. Y respecto de Mejía, que Ernesto me preguntaba cuál era mi posicionamiento, yo creo que es súper válido lo que está haciendo Mejía. Me parece que está bien ser crítico. Ser acrítico es lo peor que le puede pasar a un partido, porque esta cosa de cuadrarse sin criticar te puede llevar a lugares muy, muy, muy nefastos. Tampoco se trata de ser desleal, ¿no? Y decir, no, Morena no sirve para nada, sino que es simplemente como posicionarse, y en ese sentido, yo por una parte estoy de acuerdo en su crítica, de que él esté disconforme, de que este sistema de encuestas es muy opaco y muy cuestionable, pero también al mismo tiempo creo que Mejía no se manda solo. Entonces me pregunto ahí, bueno, ¿está con la venia esto de Rosa Isela o del presidente? Porque yo decía, es funcionario en el sentido de no que tenga que ver eso con la elección en sí misma, sino que en el sentido de que él salga criticando tan abiertamente, aun cuando él es parte del gobierno. Entonces yo me pregunto, bueno, aquí quizás de alguna manera
es una crítica que viene de adentro de Morena y no solo de él, sino que es más profunda que solo de él. Y hay problemas con Mario Delgado o hay problemas con ciertos dirigentes que están, yo encuentro, remando para el otro lado. Entonces, nada, dejarles planteada la pregunta de ¿qué es lo que va a hacer Morena con esto? ¿Va a seguir con estos candidatos basurescos les vamos a poner, que representan de manera muy nefasta al partido, o de una vez por todas va a decidir tener una ideología concreta y empezar a decidir, bueno, qué personas realmente están comprometidas con esta ideología, realmente creen en el obradorismo y en el humanismo que se está planteando, y definitivamente no tener a estas personas dentro de la fila, porque literalmente con estas personas se van a terminar convirtiendo en un PRI 2.0, que es lo que nadie quiere. Así que lo dejo ahí. Ya. Renata, no sé si tengas algo más que añadir ahí al respecto. Si no, pasamos los minutos que nos quedan para el siguiente tema, pero si no sé si quieres añadir algo. No, nada más que estoy de acuerdo con Ingrid. Yo tampoco creo que personajes así tendrían que tener espacios para tener mucho menos una candidatura a gubernatura, que sí tendría que ser un proceso de selección más complejo, no solamente las encuestas, sino donde hubiera un mínimo requerimiento de afinidad ideológica hacia, como le quieran llamar, obradorismo, lo que sea, ¿no? Pero que alguien que está respaldado por Xóchitl Gálvez y por Riquelme, pues no tiene nada que hacer porque pasado mañana, como bien dicen ambos, pues se te va a voltear. Si no es que ya se te está volteando ahorita, hoy está saliendo a decir que él apoya al presidente. No, no, señor, pues si te llevamos viendo, o sea, si estás en contra de todo lo que está haciendo el presidente, igualito que Monreal, entonces, ¿cómo vas a estar a favor? Yo no creo que se tenga que ser acrítico y ante todo la unidad y tienes que apoyar a cualquier, vaya, si Monreal fuera el candidato para jefe de gobierno en la Ciudad de México, pues yo con todo respeto no lo apoyaría, ¿no? Creo que se puede ser críticos. Más bien mi defensa es a que cuando se elige un método y tú te sometes a ese método, pues que se respete, que respetes el resultado, o que si no, hagas las críticas pertinentes previas a este. Ya, gracias mi querida Renata. Nada más ahí para complementar y aclararle ahí a Ingrid uno de los planteamientos sobre Ricardo Mejía Verdeja. No, cuando hay un acuerdo, mi querida Ingrid, cuando se lanzan como candidatos o precandidatas, sí se mandan solos, es decir, ellos asumen la responsabilidad de su postura frente a procesos internos que puedan tener dentro de Morena. No es el primer caso, también sucedió en Oaxaca con Susana Harp y ha sucedido en otras entidades federativas. Y ya, con base a que no se afecte el trabajo que desarrolla dentro de su dependencia de gobierno, pues se le permite las posturas y cuestionar, impugnar, etcétera, etcétera. Ese es el acuerdo que hay y creo que hasta el momento se ha respetado. Ese es en lo que toca a la postura que hay de los que se lanzan como precandidatos o precandidatas. Ahora, pasando a este asunto de mi querida Renata, nos queda poco tiempo, pero hablando del asunto del Partido Acción Nacional y que pues ahora salen en defensa de los cárteles, de las personas involucradas con cárteles inmobiliarios, sean exalcaldes o sean ahora legisladores o legisladoras. ¿Qué decir al respecto, Renata? Aquí sí vamos a estar de acuerdo, entonces vamos a cerrar la mesa con un abrazo antipanista. Aquí, nada más como yo ocupo mis 2 minutitos para explicar lo que está pasando aquí en la Benito Juárez y por qué tiene relevancia a nivel nacional. Hay una orden de aprehensión en contra de Cristian Monroy, que además fue mi contrincante cuando yo fui candidata, una persona muy peculiar, por decirlo menos, y tiene una orden de aprehensión la fiscalía, ni siquiera por el cártel inmobiliario, que esto es lo interesante. Él ha estado involucrado o ha sido presuntamente involucrado en el tema del cártel inmobiliario, que ya hemos hablado en otros programas, pero esta orden de aprehensión en específico es por 3 contratos en específico que son
por servicios que nunca se hicieron, ¿no? Y son 2 por 100 millones de pesos y 1 por 70 millones de pesos. Entonces, él paga estos servicios cuando es jefe delegacional, cuando todavía eran delegaciones, él paga estos servicios a una empresa fachada, que el dueño de esta empresa fachada era uno de sus colaboradores más cercanos, y después estos servicios no pasan, ¿no? No están. Y son servicios de demolición. Entonces es obvio que no los hicieron porque ahí están los edificios. Todo el mundo lo podemos comprobar. Y hay algo que dice Sebastián Ramírez, que es el presidente de Morena en la Ciudad de México, que a mí me parece muy importante que se replique este mensaje, que es, si no es cierto y es una persecución política por parte de la Fiscalía y de Claudia Sheinbaum, entonces, ¿por qué no el alcalde actual de la Benito Juárez, Santiago Taboada, que es panista y es aliado político de ese grupo, de Cristian Monroeric, de Jorge Romero? ¿Por qué no? Él tiene acceso a los archivos, que los haga públicos. Ahí están, ahí en la alcaldía literalmente tiene para hacerlos públicos y decir, no es cierto, aquí está el servicio, aquí se pagó, aquí se hizo y listo. Entonces la fiscalía tendría que salir a disculparse, pero hacen todo un show con todo el PAN nacional, personajes impresentables como Cuadri, ahí estaba Krill, ahí estaban todos diciendo todos somos Von Roerich. Bueno, pues es que debería de darles vergüenza salir a decir que todos son Von Roerich, porque Von Roerich es un corrupto que hoy está prófugo de la justicia y que si tanto no fuera cierto, pues haría uso de su aliado político Taboada para hacer públicas estas pruebas a favor suyo y no estaría prófugo de la justicia. Entonces, nada más como para ser breves y no abusar del tiempo, son unos verdaderos cínicos. Y es importancia nacional porque todo el PAN nacional se metió a defenderlo y porque Von Roerich es el coordinador de la bancada del PAN aquí en la Ciudad de México, pero su aliado, su ex jefe, es Jorge Romero, que es el coordinador nacional de la bancada del PAN, ¿no? Entonces es el mismo grupo político que se ha hecho millonario a costa de la gente de la Benito Juárez, ¿no? Porque aquí tienen pues ahora sí que su reinado. Ya, gracias mi querida Renata. Ingrid Turquelles. Sí, a ver, te respondo antes lo de Mejía. Lo de Mejía. No, solo una cosita. Yo estaba diciendo que no se manda solo en un sentido un poco menos oficial. Yo conozco a gente de la Secretaría de Seguridad y por eso digo, el rol que tiene Mejía en relación a la sociedad, a la presidente, es una persona como que está muy fiel y muy entonces me parece curioso que él hubiese ido en una narrativa muy individual. Solo eso, una cosa de suspicacia nada más. Y respecto al tema en el que todos, por supuesto, estamos de acuerdo, en que el PAN es lo peor que le ha pasado a México, básicamente, así para resumir, ¿no? Es bien interesante toda esta defensa corporativa, en que todos somos el PAN, ¿no? Y como decía Ernesto, cómo se roban o se apropian de las grandes frases que tiene la izquierda, ¿no? Porque la derecha siempre hace eso. Y entonces todos somos, ¿verdad? El PAN y vamos a defender esto, y todos somos con Roerich, entonces ya. Y es bien interesante porque, bueno, el otro día estuve conversando con alguien que conoce a estos individuos mal habidos, y me decía algo que me pareció como, que yo dije, sí, puede ser, que en realidad esta defensa terrible es básicamente porque sin los ingresos que tiene el PAN vía arriendo de estos inmuebles, de los cuales se apropió, ¿cierto?, en estas tranzas que hacían, se quedan sin el cash, ya que les gusta tanto el cash, ¿no? Se quedan sin esos ingresos para pagar las estructuras. O sea que realmente congelar las cuentas, en este caso del señor que anda prófugo, y congelarle cuentas a otros más, que son los que recibían, porque recuerden que el asunto de este cártel inmobiliario es que se otorgaba permiso de construcción de unos edificios, ¿verdad?, que no estaban regularizados ni nada, a cambio de la entrega de departamentos. Esa era la tranza. Y estos departamentos, a su vez, se rentaban, ¿verdad? Y los ingresos por esas rentas se percibían en estas empresas medio fantasma, seguramente no pagan impuestos, ni existen, ni nada, pero esos ingresos son los que utilizaba el PAN para pagar sus estructuras, acá en la Ciudad de México. Entonces, este es un golpe muy fuerte a esa base económica del PAN, que yo diría es lo más eficiente que se puede hacer, porque efectivamente de cara a elecciones futuras, el PAN difícilmente va a tener los fondos que sacaba, ¿no?, de estas tranzas, porque esas cuentas van a estar congeladas.
Entonces, básicamente lo que ocurrió es que se cortó el financiamiento de este PAN. Y por lo tanto eso es bastante interesante. Todavía no ha habido una investigación como oficial, ¿verdad? Que diga que efectivamente el PAN saca financiamiento de estas, como que ese vínculo todavía creo que no es oficial ni nada, pero siempre se ha especulado que es así. Bueno, efectivamente es así, ¿verdad? El PAN, recordemos, no tiene financiamiento como lo tiene el PRI, por ejemplo, de Claudio X, que le vienen ahí los chorros de dinero directos, sino que el PAN va sacando de estas transillas que tiene, sobre todo en estas empresas, ¿cierto? Fachada, que reciben las rentas de estos departamentos que hoy en día están semicongeladas a partir de estas acciones judiciales. Entonces, es interesante ver, claro, que la sobreactuación, este exceso ¿no? de unidad que vemos en el PAN, de todos somos y todo el PAN se cuadra a defender a un individuo X, que ni siquiera es, o sea, claro, era su ficha, era alguien que tenía cierto futuro, ya no, porque además anda prófugo, pero claro, que se cuadren de esa manera es porque efectivamente les toca una fibra financiera que para el PAN sí es relevante. ¿Y dónde está este señor? Por lo que me contaron, probablemente en Estados Unidos, en Las Vegas, agarró un avión privado donde van todos los malandros que terminan fugados de México, ¿cierto? En Las Vegas, donde pueden arrendar su departamentito ahí en una torre gigante de estas de Trump y pueden utilizar estos dineros que vienen casi que del lavado y nadie se cuestiona nada, porque ahí hay un montón de gente prófuga que vive en el desierto y no les importa. Entonces, la verdad que yo creo que no lo vamos a ver, debe estar allá con el fantasma de Elvis y ya no nos vamos a enterar más de este individuo porque ya no va a volver a México a hacer una naya más. Pues sí, a esperar ahí a que termine el sexenio, a ver si lo tratan mejor. Y es además un tremendo escándalo que además quienes más lo están defendiendo, pues son precisamente quienes gobernaron esa alcaldía, mi querida Renata, precisamente pues el padrino del cártel inmobiliario, pues ahí está, es de los principales defensores, y que en lugar de ser legislador debería estar en la cárcel el señor Romero. Pues bueno, ni modos, esta es la clase política y esto es lo que nos tocó vivir. Con eso estamos llegando al final. Yo nada más me despediría pues, con respecto de esta mesa, retomando uno de los puntos, por ejemplo, que alguien me tuitea en Twitter, después de que puse la imagen del video con Adela Micha y estos personajes ahí brindando y cantando. Dice Miguel Ángel Chávez: ahora más que nunca, voto masivo a Morena. Y fíjese ahí, ¿no? Y me parece que por eso es un punto estructural, porque en la lógica de que hay que apoyar a Morena y a López Obrador, te pueden clavar un personaje como y a ver si eres de Coahuila, vota por él, ¿no? Es como es como lo que pasó y que hizo López Obrador cuando defendió a Félix Salgado Macedonio, ¿no? Finalmente a ese sí se logró quitar, incluyendo tú, Renata, y varias que estaban en contra del nombramiento de Félix Salgado Macedonio. López Obrador lo había respaldado y si hubiera quedado, pues hubieran tenido que votar por él. No votaron por él, pusieron a su hija, que ganó las encuestas, que ganó la encuesta, por lo mismo acá. Y entonces el dilema ético se lo ponen a la militancia de Morena y a la gente que vota por Morena. Y entonces alguien se atreve a decir, voto masivo a Morena. Y quien está colocando en un punto de fragilidad a Morena es Morena y su propia dirigencia al colocar este tipo de candidatos. Decía hace un rato Ingrid, bueno, yo no creo que Mario Delgado será que manda solo o que no se manda solo, etcétera, palabras más, palabras menos. Yo no sé quién mande a Mario Delgado, unos dicen el presidente, otros dicen la Ebrard, otros dicen quien sea, y como sea, pues el que asuma su responsabilidad, si está dispuesto a tragarse esos sapos, pues que asuma la responsabilidad, y por eso lo cuestiono una y otra vez.
uno de los peores cánceres que tienen los partidos políticos, además de su propia existencia, pues son sus dirigencias, y ahí no hay ni a cuál irle, sea el partido que sea. En fin, esto es un tema que nos va a llevar para muchísimo, pero queridísimas, la gente celebró, festejó mucho la mesa, el debate, y además siempre se va a agradecer que sean estos términos así amables, respetuosos, respetuosas, y es eso, por eso le hemos dicho ya, cuando usted coloca mensajes donde está insultando a una compañera, a un compañero o a la misma gente de la audiencia, los borramos o los bloqueamos o les hacemos una advertencia. No insulte, debata de manera inteligente, apasionada, como usted quiera, pero no insulte. No es necesario insultar ni ofender a las compañeras o a los compañeros que participan dentro del chat, ni a las compañeras que participan dentro de esta mesa. Mi queridísima Ingrid Turguelles, Renata Turrent, pues sé que se van a ir de vacaciones, así que pues esta sería la mesa de despedida con ustedes de este fin de año, así que les mando un fuerte y fraterno abrazo, queridas, que la pasen muy, muy bien, y nos vemos en la posada, aquí les mando un fuerte abrazo, Ingrid, Renata y a Leticia, donde quiera que ande, un fuerte abrazo, muchas gracias. Un placer debatir y coincidir después. Abrazos a ambos y a toda la audiencia. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, chao, Maigorcito. Pues bueno, esta fue la querida mesa con las queridas académicas.